Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Compartimos nuestro ratito diario de oración y seguimos leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban es Elías y otros es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muchas veces en el Evangelio las personas aparecen como interesadas en saber quién es Jesús, se preguntan de dónde viene su sabiduría, su capacidad de hacer milagros, buscan explicaciones y en este caso algunas que tienen que ver con las esperanzas que había en el pueblo de Israel, esta expectativa de que el gran profeta Elías volviera antes de la llegada del Mesías, o la reencarnación, podríamos decir así, o resurrección de alguno de los profetas. Pero más allá de esas creencias, en Herodes parece haber algo particular, uno podría decir que sus fantasmas lo persiguen. Herodes llevaba en su conciencia el haber hecho matar a Juan el Bautista. No a lo mejor porque le preocupara la vida de las personas, sabemos por la historia que todo aquel que se pusiera en el camino de Herodes, que pudiera hacerle sombra a su poder, Herodes tenía poder para hacerlo matar y lo hacía. No parece ser tanto este su problema moral, sino más bien algo que está en su corazón. Herodes, nos cuenta el Evangelio, respetaba al Bautista, lo consideraba un hombre justo, lo escuchaba con gusto. Entonces hay un lugar donde todo su poder parece limitarse porque no tiene poder sobre sí mismo. Lo respeta, lo escucha con gusto, lo considera un hombre justo, pero a raíz de una promesa hecha en una fiesta, en el banquete de su cumpleaños, a raíz del pedido de su hija, que en realidad es el deseo de su mujer más que de su hija, por la apariencia social, por la vanidad, por las ansias de poder, termina no respondiendo a lo que su corazón le estaba enseñando, le estaba indicando. Herodes ve un bien, o por lo menos lo intuye, pero no puede con eso, no puede permitir que la verdad termine de entrar en su corazón y, y en todo caso hacerle cambiar actitudes, hacerle repensar su vida, sus decisiones, etcétera. Algo que uno podría decir también de quienes, como decía al principio, buscan conocer un poquito más a Jesús, explicarse por qué hace y con qué poder las cosas que hace, por qué habla con esa sabiduría. También en medio de todas esas personas que buscan conocer más a Jesús,
Había quienes decidían escucharlo con más atención y dejar que su palabra entrara en el corazón, y había quienes simplemente eran, uno diría, curiosos o querían conocer un poquito más, pero sin involucrarse en el mensaje de Jesús. Algo que puede sucedernos incluso a nosotros veladamente, no con esta gravedad con la que yo lo estoy contando ahora, pero sí nos puede pasar que profundicemos en el conocimiento de Jesús, de las cosas de la fe, en el conocimiento de Dios, que leamos, todas cosas que hay que hacer, rezar más, leer, conocer más. El riesgo es contentarnos con eso, el riesgo es que la palabra termine convirtiéndose en un objeto de estudio más que en una palabra de amor que Dios nos dirige, llena de invitaciones, llena de desafíos también, porque siempre dejar entrar a Dios en nuestra vida significa hacer algún cambio, y digo siempre porque esto no se produce una vez sola en la vida y ya es suficiente. Cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios hay una nueva invitación, una nueva sugerencia, un nuevo intento de Dios de meterse en nuestro corazón. Ojalá podamos tener esta inquietud siempre, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que interpretamos alguna situación de nuestra vida, la inquietud de interpretar lo que Dios quiere, de saber a qué nos está invitando, de confiar en esas invitaciones que Él nos hace, que siempre son para bien, de abrir esos lugares de nuestra vida donde a veces nos cuesta que Jesús pueda entrar, que no haya espacios en nuestro corazón limitados a Jesús y a su palabra. Vamos a pedirle esta docilidad que siempre es bueno renovar para permitir que su palabra nos transforme realmente a diario, tener la alegría de experimentar un crecimiento permanente en nuestra fe, que esto nos permitirá también afinar el oído, tener cada vez más sensibilidad respecto de las cosas de Dios y en todo caso, queriendo o sin querer, transmitir a otros esta posibilidad de dejar que Dios se meta en nuestra vida y las transforme. Eso es la salvación que nos viene a traer, una vida cada día más plena. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.